Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy seguro les va a volar la cabeza. Hemos estado siguiendo de cerca la historia de Mert y Afra, ¿verdad? Esa relación que capturó la atención de miles, esa conexión que parecía irrompible. Pero como en muchas historias de amor, siempre hay capas ocultas, secretos guardados y giros inesperados. Hoy vamos a sumergirnos en Mert y Afra, secretos revelados que te sorprenderán. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la forma en que veían todo. Si son nuevos por aquí, no olviden darle ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras revelaciones. Vamos a empezar. Seamos honestos, cuando pensamos en Mert y Afra, la imagen que nos viene a la mente es la de una pareja joven, llena de química, de esa chispa que tanto nos gusta ver en las redes sociales y en la vida real. Su relación se convirtió en un fenómeno, y no es para menos. Las redes se inundaron de fotos, vídeos, declaraciones de amor que parecían sacadas de una película romántica. Pero detrás de esa fachada de perfección, siempre existe una realidad, y a veces esa realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos. Hemos investigado a fondo, hemos recopilado información, hemos cruzado datos y hoy vamos a desvelar algunos secretos que, créanme, los van a dejar con la boca abierta. Empecemos por el principio, ¿cómo se conoció Mert y Afra? Al principio todo parecía casual, una coincidencia del destino. Sin embargo, nuestros hallazgos sugieren que hubo algo más, una conexión preexistente que se profundizó con el tiempo. Se rumorea que sus caminos se cruzaron en un evento artístico, mucho antes de que supieran que el uno era la pareja del otro. Alguien cercano a ellos filtró que Mert quedó fascinado por la inteligencia y el carisma de Afra desde el primer instante y viceversa. Esa atracción inicial, alimentada por conversaciones profundas y un entendimiento mutuo, sentó las bases de lo que vendría después. Pero aquí viene el primer secreto revelado: la intensidad de su conexión fue tal, que ambos decidieron mantenerla en un discreto segundo plano al principio. ¿Por qué? Pues parece que ambos estaban en momentos de sus vidas donde querían enfocarse en sus carreras. Mert con sus proyectos musicales en auge y Afra explorando nuevas facetas en su actuación. Querían asegurarse de que su relación fuera sólida y bien cimentada antes de exponerla al escrutinio público. Y eso, amigos míos, habla mucho de su madurez y de la seriedad con la que se tomaron su noviazgo. No fue un capricho de momento, sino una decisión consciente de construir algo real. Otro punto crucial que hemos descubierto tiene que ver con las supuestas crisis que atravesaron. Ustedes saben, las redes sociales son un arma de doble filo. A veces un comentario inocente o una foto donde no están juntos puede desatar un mar de especulaciones. Se hablaba de distanciamiento, de celos, de infidelidades. Pero lo que encontramos es que esas crisis eran, en su mayoría, malentendidos magnificados por la falta de información. En realidad, muchos de esos momentos de aparente distancia se debían a que estaban trabajando en proyectos secretos, o simplemente necesitaban su espacio personal para crecer individualmente. Mert, por ejemplo, estuvo involucrado en la composición de un álbum muy personal que requirió aislamiento y mucha introspección. Afra, por su parte, estuvo preparándose intensamente para un papel que exigía una dedicación total, un cambio de imagen y de mentalidad. Y aquí viene algo que realmente nos sorprendió: la influencia de sus círculos cercanos. Se ha rumoreado que ambos tenían un fuerte apoyo de sus amigos y familiares, pero la realidad es que hubo presiones, tanto positivas como negativas. Personas de su entorno con buenas intenciones o quizás no tanto, intentaron influir en sus decisiones, en la forma en que manejaban su relación, en si debían exponerla o no. Los secretos revelados apuntan a que ambos tuvieron que ser muy firmes en sus convicciones para proteger su vínculo de estas influencias externas. Tuvieron que aprender a discernir entre los consejos bien intencionados y las opiniones que solo buscaban generar conflicto. Pasemos ahora a otro secreto que ha generado mucho debate: el tema de los celos. ¿Existieron? La respuesta es sí, pero no de la manera que muchos imaginan. No se trataba de celos destructivos o posesivos. Más bien, eran celos derivados de la admiración. Mert, al ver el éxito de Afra, sentía una mezcla de orgullo y, sí, una pizca de envidia sana por los proyectos que ella estaba consiguiendo. Y Afra, al escuchar los nuevos temas de Mert, sentía esa misma admiración por su talento y su dedicación.
Estos celos se transformaban en motivación para superarse a sí mismos, para apoyarse mutuamente y para celebrar los logros del otro. Es una forma de celos muy sana, digamos, e impulsa el crecimiento. Ahora hablemos de las rupturas. Porque sí, hubo rumores, y algunos medios llegaron a dar por terminada la relación en varias ocasiones. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de esos rumores? Nuestros secretos revelados nos dicen que hubo momentos de pausa, de reflexión. No siempre una ruptura es el fin, a veces es una oportunidad para reevaluar, para comunicarse mejor, para darse cuenta de lo importante que es el otro. Se dice que hubo un periodo donde ambos decidieron tomarse un tiempo para enfocarse en sus carreras individuales, y esto fue malinterpretado como una separación definitiva. Pero en realidad, fue un acuerdo mutuo, un pacto para fortalecernos por separado y luego volver a encontrarse más sólidos. Y aquí viene una revelación que pocos conocen, planes a futuro que se vieron interrumpidos. Sí existían planes concretos, quizás incluso un anillo, un compromiso más serio, pero eventos inesperados, tanto personales como profesionales, cambiaron el rumbo. No podemos entrar en detalles exactos porque la información es muy sensible, pero digamos que hubo un proyecto importante que uno de ellos tuvo que posponer, o un viaje que se vio cancelado, y esto tuvo un impacto en el desarrollo de su relación. Otro aspecto que hemos investigado es la relación con los fans. Ambos siempre han sido muy agradecidos con su comunidad, pero también han tenido que lidiar con la presión constante de compartir cada aspecto de su vida. Hemos descubierto que hubo momentos en que se sintieron abrumados por la atención, y que tomaron decisiones deliberadas para proteger su privacidad. Esto a veces se tradujo en una menor presencia en redes sociales, lo que, como ya dijimos, generaba especulaciones. Pero era una necesidad para su bienestar. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué la relación llegó a su fin, o quizás, solo se transformó? Los secretos revelados apuntan a que fue una combinación de factores. El desgaste natural de una relación expuesta al ojo público, las diferentes direcciones profesionales que tomaron, y la necesidad de encontrar su propio camino individual. No fue una traición, no fue una pelea monumental. Fue más bien una evolución natural, una decisión de seguir adelante por caminos separados pero con el profundo respeto y cariño que se tienen mutuamente. Dicen que las verdaderas pruebas de amor no son las bodas, sino las despedidas. Y en el caso de Mert y Afra, su despedida, aunque dolorosa, parece haber sido llevada con una dignidad admirable. Hemos logrado desentrañar muchos de los misterios que rodeaban a Mert y Afra. Hemos visto que detrás de las cámaras, detrás de las sonrisas perfectas, hay personas reales con miedos, con sueños, con desafíos. Sus vidas, como las de todos nosotros, están llenas de matices, de claroscuros. La relación de Mert y Afra nos enseña que el amor puede ser hermoso y complejo a la vez. Que las redes sociales nos muestran solo una parte de la historia, y que a menudo, lo que no se ve es lo que realmente importa. Así que, para resumir, hemos explorado los inicios de su relación, sugiriendo una conexión preexistente y un deseo inicial de discreción. Hemos abordado las supuestas crisis, desvelando que muchas eran malentendidos magnificados por la falta de información, y que a menudo se debían a proyectos personales. Hemos hablado de la influencia de los círculos cercanos, de cómo tuvieron que proteger su vínculo. Hemos analizado los celos, transformados en admiración y motivación. Y finalmente hemos reflexionado sobre las rupturas, o más bien, los periodos de pausa y reflexión, y cómo factores inesperados y la evolución natural de sus vidas jugaron un papel importante en la transformación de su relación. Ha sido un viaje fascinante desentrañar estos secretos, y espero que ustedes también lo hayan disfrutado y aprendido algo nuevo sobre Mert y Afra. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Los sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Tenían alguna otra teoría sobre su relación? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, si les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de Mert y Afra, o que simplemente disfrutan de descubrir los secretos detrás de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.